Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal. Bienvenidos una vez más. Hoy compartiré con ustedes esto que me está pasando ahorita aquí con este motor Yamaha 30 caballos 4 tiempos. En estos días monté un video en el canal, le cambiamos el retén inferior del cigüeñal a este motor. Tienen los videos en el canal completo, son dos partes. Yo fuera de cámara iba a encenderlo, ¿ok? Porque le tengo que limpiar los carburadores y ese video lo voy a montar en el canal de la limpieza de los carburadores, pero yo ahorita fuera de cámara quería encenderlo para escucharlo y me estoy dando cuenta de que cuando enchufo la manguera, ¿ok? Y le doy a la pera, la pera lo que hace es, la puedo estripar una sola vez, ¿ok? Cuando todo el sistema supuestamente está vacío porque acabo de desarmar el motor. Claro, esta parte no se la toqué de la gasolina porque estaba trabajando con el retén, ¿ok? Todo el motor lo abrí. Para cambiar el retén hay que abrir el motor, sacar el cárter, llegar hasta el cigüeñal y hacer todo ese trabajo. Entonces esta parte de los carburadores la dejé para ahora después hacer otro video. Entonces le estoy dando la pera y vi que le di una sola vez, ¿ok? Y pasó gasolina, pero se trancó de repente y dije, esto no puede ser porque los carburadores están todos vacíos y se tienen que llenar. Pues cada uno de los tanques de los carburadores son 3 carburadores, se tendrían que llenar, entonces por lo menos le tengo que dar aquí unos 10 pedazos, ¿ok? Para que se llene el sistema. Y resulta que le doy uno solo y no me sale gasolina y me estoy dando cuenta de que, claro, primero hago la prueba aquí, en esta manguera, ¿ok? Lo que hice fue sacar esto ahorita, le di a la pera, ¿ok? Tenemos gasolina. Metí aquí, ¿ok? Y le estoy dando a la pera y no sale gasolina. Tendría que salir gasolina por aquí y por esta otra manguera que manda para el carburador de abajo. Esta llena el carburador, el primero y el segundo, y la de abajo llena el tercero. La de abajo no sé porque entra por el lado de atrás, no la he revisado, pero esta estoy seguro de que está tapada, pues no tranca. Entonces esto puede ser una posible causa de que ustedes, la pera los engañe algún día, el motor no va a encender, pues. Si, no, que la pera está dura ya, tiene gasolina y el motor no enciende, bueno, es para que vean que hay que hacer estos pasos, ¿okay? Revisar lo primero, claro, la salida del filtro. Yo saqué aquí esta manguera, le di pera, salió gasolina, metí la manguera, saqué la de la bomba de gasolina, esta que acabo de sacar ahorita, le di pera, bien, pero fíjense que de aquí para acá, nada, ¿okay? Estoy dando duro. Entonces, bueno, un motivo por el que el motor pueden estarle dando switches, tiene gasolina, la pera está dura, tiene corriente y no enciende, está en punto y no enciende el motor. Bueno, fíjense ustedes, tan sencillo como lo que puede estar pasando, ¿ok? Entonces yo ahora voy a cuadrar la cámara más acá, ¿vale? Y vamos a desarmar aquí esta T de plástico que tiene, esta distribuidora para el carburador de abajo y para el carburador de arriba, y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, pues. Yo, independientemente de lo que veamos hoy aquí, que el video se va a tratar únicamente que de esto, ¿ok? Quiero destapar esto para que entre gasolina a los carburadores y, y de verdad asesorarme de que le esté entrando, ¿ok? Por los tornillitos que tiene, los puedo aflojar y darle a la pera y ver que esté llegando gasolina. Por supuesto, ahorita si aflojo los tornillos y le doy a la pera, no va a salir gasolina porque no sale por aquí, al llenado de los carburadores. Entonces, bueno, ahora voy a presentar la cámara más acá y vamos a buscar una solución a este problema. Bueno, les explico un poquito, ¿ok? Acabo de sacarle este tornillito, ¿ok? Que vemos aquí, ¿vale? Que es uno, que son estos taponcitos que tienen los carburadores, ¿ok? Esos taponcitos, ¿vale? Ese es el de allá abajo, ahí vemos el huequito abierto, allí, ¿ok? Están allí para nosotros poder sacarlos, ¿ok? Y poder drenar los carburadores cuando nos vamos un largo tiempo, por ejemplo 3-4 meses que no vamos a usar el motor. Subimos el trim un poquito, ¿ok? Abrimos los tapones y bota toda la gasolina que tenga ahí para que no pase lo de que se hace una mercocha ahí adentro, se ensucian los carburadores, se tapan los gilets y todas estas cosas, ¿no? Para eso están esas tapitas ahí. En este caso yo voy a aprovechar de sacar ese taponcito, ¿ok? Porque ya mismo le estoy dando a la pera, ¿ok? Agarro la pera y le doy, ¿ok? Y no sale gasolina tampoco por ahí. Debería salir gasolina por ese huequito que tenemos allá abajo, ¿ok? Del carburador. Si yo le estoy dando a la pera y eso está abierto, debería botar
la gasolina toda por ahí. Entonces ya estoy seguro de que por esta manguera, esta está tapada, pues ya se los mostré, pero esta también. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La voy a sacar de allá abajo, ¿ok? De donde va, la voy a jalar, ¿vale? Con una pinza la saco y me las voy a traer las dos para acá afuera, ¿vale? Y vamos a trabajar con la T, esta, que seguro que aquí es donde está la obstrucción, ¿vale? Bueno, este tornillito, ahora que terminemos el trabajo, seguro que va a salir gasolina, ya lo probaremos, ¿vale? Ya le sacaré los otros también, los otros dos que faltan, y lo vamos viendo, ¿vale? Voy a posicionar la cámara lo mejor que pueda y vamos a la T distribuidora aquella. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar a sacar las mangueritas, ¿ok? Voy a sacar las abrazaderas un poquito y vamos a sacar la manguera. Vale, ahí vemos que, voy a dar la pelita por aquí, vemos que, vale, tenemos gasolina ahí y también vemos que hay un pegoste aquí, negro metido, ¿ok? Vamos a ver qué es eso que está aquí adentro metido, ¿ok? Vale, sucio inicial, ¿ok? No sé qué será esto porque aquí hay un filtro que yo lo saqué, ¿ok? Y no estaba sucio de ninguna manera, está limpiecito, está transparente. De hecho lo limpié y lo volví a montar, ¿ok? Bueno, vamos a sacar, ¿qué vemos? Vamos a sacar las T-Rap, vamos a picarlo, quietica. Apartamos los T-Rap, después le metemos otro. Vale, saco esta manguera, ok, por aquí tenemos que le doy a la pera, vale, bota gasolina, está destapada. Vamos a sacar la T, más bien vamos a sacar la manguera completa de allá atrás, ok, y vamos a ver, vale, voy a poner esta manguerita sobre la mesa y vamos a cuadrar la cámara para el lado. Vale, una vez con las dos mangueritas aquí, ok, esta es la que iba para el carburador de abajo, ok, y esta es la que iba para el carburador de arriba por aquí, ok, que va puesta aquí, ok, carburador de abajo, carburador de arriba, bomba de gasolina llega por aquí, ok. Entonces vamos a sacar esta manguera a ver si tenemos el problema en la T, ya que le sacamos sucio a la T por ahí, pues. ¿No? Le sacamos esta manguera, revisamos, vale, vemos que aquí no tenemos el problema, aquí está todo bien, ok, está destapado, claro, esto hay que limpiarlo junto con los carburadores cuando hago la limpieza de carburadores, pero el tapón no lo tiene aquí. Vale, vamos a revisar esta otra manguera que es la del carburador de abajo y no sale gasolina por el desahogo que tiene para botársela. Vale, le metemos este destornillador largo y bueno, vemos que está destapada también, pues. La estoy soplando, está destapadita. La apartamos, ok, apartamos la manguera con la T. Déjame ver. ¿Qué pasa con esta? Está destapada, pero entonces el problema lo tenemos allá en la aguja del flotante, ok. Estoy seguro de que puede estar la aguja pegada y no pasa gasolina, vale. Pero esta, que no sale gasolina cuando le damos a la pera, vamos a ver qué es lo que le sale. Pues yo creo que con un destornillador más grueso, vamos a ver lo mejor. Vamos a meterle destornillador grueso, que entra apretado. No sé si metérselo por este lado mejor. Vamos a ver, por donde sea. Ahí voy. No, este es muy grueso y se tranca. Vamos a usar este. Vamos a poner por aquí este papelito. A ver qué vamos a ver. Ajá. Ahí vamos viendo qué es lo que va saliendo. Okay, déjame ver si lo soplo un poquito por aquí con el compresor.
Vale. Aquí tenemos, ¿vale?, lo que va saliendo, lo que salió. Vale. Tenemos, fíjense bien, el tapón que tenía la manguera. Ok. No sé ni qué es esto, pero bueno, sea lo que sea, ok, nos tenía taponada esta manguera. Vale. Entonces vamos ahora a montar, ya voy a botar esta basura, vamos ahora a montar las mangueras, ok, en el motor otra vez, a ver si tenemos suerte y tenemos las agujas del carburador 1 y 2 destapadas y nos salen por el desahogo. Bueno, entonces vamos a meter el AT, ok, la manguera de la bomba de gasolina sale, entra en la T que distribuye, ok. Metemos la manguera que va hacia la parte de abajo del carburador, que no la voy a poder meter, ok, no la voy a poder meter, la pude sacar porque la agarré con la pinza y la saqué, ok, pero la espiga donde entra esta manguera allá atrás está muy escondida, no la voy a poder meter. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pasé las pruebas, por ahora la voy a taponear, ok. Le metemos ese tornillito allí, a ver si podemos hacer la prueba, ya que esta era la manguera que estaba tapada. Vamos a meter a esta manguera, que es la que surte el carburador número 1 y número 2. Vale, vamos a meterla en el carburador, ok. Sí, acuérdense que todo superpuesto, porque estoy probando. Yo cuando vaya a desarmar los carburadores, le limpio todo el sistema desde el filtro otra vez, que ya lo había hecho, ok. Le hago un barrido a la bomba de gasolina, a las mangueras de nuevo, a la T, todo lo limpio y limpio los carburadores, ok. Entonces, bueno, ya yo había sacado uno de los taponcitos, ok, el del carburador de abajo, que nos trae para meterle una llave 8, ya que está allá abajo y no le podemos meter el destornillador, ok. Entonces vamos a aflojar estos tornillitos, ok, a ver si tenemos suerte de que las agujas de los carburadores no estén trancadas, ok, y pase gasolina y podamos ver, ok, que salga gasolina. Este es la mejor prueba que le podemos hacer con estos tornillos de drenado a nuestros motores, de saber si de verdad nos está llegando. Vale, saco el otro tornillito. Vamos a apartar esta manguerita, que son de los vacuum, de este vacuum que trabaja aquí abajo para acelerar el motor cuando enciende. Acuérdense que el starter le mete gasolina para que él encienda rápido, y el vacuum lo acelera en los primeros segundos de la encendida para que suba las revoluciones y queme esa gasolina, además que le metió para que encendiera, ok, y vuelve a bajar sus revoluciones como son. La voy a apartar un poquito para poder sacar el tornillo. Como les venía diciendo, por aquí pueden comprobar de que de verdad les esté llegando hasta el final, o sea, que la gasolina está haciendo el recorrido completo por el sistema. Pues esta es la última parte ya por donde tiene que salir. Vale, saco el taponcito con mucho cuidado, ok. Tenemos la manguera metida ahí, debería de poder salirme gasolina por aquí y por aquí. Vamos a ver, voy a darle a la pera por aquí, yo así veo también. Vale, ahí lo tenemos. Tenemos que nos está saliendo gasolina por aquí arriba. Ahí la vemos como chorrea. Vale, voy a meter ese taponcito con mucho cuidadito. No se me caiga. Vale, meto el tornillito. Si se nos cae, bueno, para conseguirlo allá abajo es un problema. Sigo dándole a la pera a ver si nos va a salir por aquí, por el segundo. Vale, vemos que nos sale, pero nos sale muy poco. ¿Okay? Nos sale muy poco, debe tener la aguja también un poco pegada. Bueno, y eso se lo solucionamos con la limpieza de los carburadores.
Bueno, esto lo compartí con ustedes para que vean de que no todo el tiempo que cuando le damos a la pera y vemos que está dura, es que el sistema está lleno completo. Este es un motor que tenía mucho tiempo parado en este caso. Por eso se le resecó el retén de abajo del cigüeñal, tenía el bote de aceite, le hice esa reparación y esto, bueno, es un servicio de mantenimiento normal que hay que hacer, lo de la limpieza de los carburadores. Pero por lo menos entonces ya tenemos esto destapado, que pudiera ser un problema que no nos damos cuenta, como les digo, porque le damos a la pera y la pera está dura, y el motor tiene corriente, el motor está en punto, los piñones, pero no enciende. Entonces, bueno, una de las comprobaciones que podemos hacer es esta, ¿ok? Sacarle los 3 tapones finales de drenado de los carburadores, si son 3 carburadores, si son 4, 5, 6, los que sean, ¿ok? Y darle a la pera y verificar de que salga por cada uno gasolina, ¿ok? Tiene que salir un buen caudal, el mismo caudal que va entrando de cuando le vamos dando a la pera por la aguja, ese mismo caudal tiene que salir por aquí. Este está saliendo bien, este está saliendo poquito, y ese de allá abajo no lo sé porque no puedo meterle la manguera esta ahorita, vale. Pero bueno, el tema, el video se trataba de esto, ¿ok? De este problema que pudiéramos tener en las mangueras, tapones en las mangueras, taponeadas y no lo sabemos y el motor no nos enciende. O podríamos tener tapón en una sola manguera, en esta que iba para abajo, que llena solo ese carburador y está bien y nos trabaja entonces con 2 cilindros y el cilindro de abajo no nos trabaja, ¿ok? Esto podemos también hacerle las pruebas con los cables de bujía. Yo tengo miles de videos donde yo siempre cuando termino los motores, la última prueba es cuando está encendido, sacarle cable por cable y ve que de verdad esté trabajando el cilindro, que bajen las revoluciones, volvemos a meter el cable, vuelven a subir las revoluciones, sacamos el otro cable del otro pistón igual, y si hay uno que sacamos y no varía en nada, ese es el cilindro que está fallando y que tenemos que meter el ojo, ¿ok? Tenemos que dirigirnos a él, por la corriente, compresión, gasolina. Vale. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, ya lo tienen. Bueno, de esta manera hemos llegado al final, ¿okay?, de la demostración esta que les quería hacer, que compartí con ustedes. Vale, muy prudente compartirla y bueno, aquí la tienen. Y bueno, ya sabemos que esto nos puede presentar un fallo, ya que si una manguera esta se nos tapa, ¿okay?, no le llega gasolina a ese carburador. Por lo menos esta manguera le distribuye la gasolina solo al de abajo. Esta manguera le distribuye la gasolina a los dos estos, ¿okay? En este caso teníamos taponeada la de aquí arriba, ¿okay?, que surte estos dos carburadores. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho lo que hace cualquiera, de darle a la pera, no, ya está duro, vamos a encenderlo? Bueno, de que no sé, como esta manguera no la puedo meter, como les dije, porque está muy atrás la espiga, ya yo ahora fuera de cámara saco el conjunto de carburadores completo, meto la manguera, vuelvo a instalarlo y hago la prueba que quiera hacer. Bueno, pero lo que iba a hacer, perdón, lo que les iba a decir es que si ya yo le doy a la pera, no, ya está dura la pera y enciendo, claro, voy a tener un fallón porque estos dos cilindros no nos iban a trabajar, ¿ok? No nos iban a trabajar porque esta manguera estaba sellada con el tapón ese que vimos que le saqué de esta manguera. Vale, entonces pendiente siempre, acuérdense de que el conjunto del funcionamiento es gasolina, chispa, piñones en tiempo, ¿ok? Y compresión también. Entonces, bueno, pueden hacer las pruebas que le hice yo, ¿ok?, de sacarle los taponcitos a los carburadores, darle pera y así se dan cuenta de que si está llegando gasolina hasta el final del circuito, que es el tanque de cada uno de los carburadores, ¿ok? Bueno, este video se trató únicamente de esto, como les digo, de una falla que puede presentar cualquier motor, un tapón en una manguera de estas de gasolina, y como les digo, le dan a la pera, está dura y piensan de que todo está bien. Y bueno, aquí tienen para que tengan una idea más o menos de por dónde pueden atacar cuando tengan así fallos, que pueden revisar y todas estas cosas. Bueno, acuérdense de que tienen en el canal un video del cambio de retén, ¿okay?, del retén inferior del cigüeñal de este motor, ¿okay? Son 2 partes, ahí paso a paso todo lo que hay que hacer para cambiarlo. Esténse pendientes porque le voy a hacer
otro video de la limpieza de los carburadores, ¿ok? Con la sincronización y todo lo que hay que hacerle. Ese video lo monto pronto sobre la marcha. Y bueno, después lo enciendo a ver cómo quedó ya para entonces entregarlo. No sé si le vaya a hacer otro video del impeller, creo que le voy a hacer otro, del cambio de aceite de la cola. Bueno, esténse pendientes porque hay varios videitos por ahí que voy subiendo de este mismo motor. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera me despido. Espero que el video les sirva, les ilustre la mente de alguna otra manera, les sea de utilidad y le ilustre la mente y las ideas, pues quiero decir, les sea de utilidad. Y bueno, vale, muchas gracias. Acuérdense de irle dando like a esos videos y de suscribirse al canal. Vale, gracias, hasta luego. Yo estoy siempre a la orden.